Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 23 de mayo. La situación en Nicaragua no ha parado de ser confrontativa. El día de ayer, en las últimas horas, se dio por suspendido el proceso de diálogo que se inició por iniciativa del gobierno que eligió a la Conferencia Episcopal Nicaragüense para ser el mediador. Hoy día el gobierno no está conforme con la Conferencia Episcopal Nicaragüense y ha suspendido, no ha llegado al diálogo, no ha logrado ponerse de acuerdo con los obispos que habían planteado una agenda, una ruta de país. Por lo tanto, digamos, esto quedó por lo menos ahora en suspenso. Este suspenso ha llevado a nuevas manifestaciones, a nuevos bloqueos de carretera y a que la situación se ponga cada vez más difícil. Lo que va a pasar en Nicaragua no sabemos, pero queremos nosotros estar mejor informados porque tenemos en esta noche dos invitados que obviamente conocen la realidad nicaragüense mucho mejor que nosotros. Presento inmediatamente a Edmundo Jarquín, quien fue un funcionario del gobierno sandinista, como tal, fue embajador, diputado y también ministro en los años antes del 90, donde el Frente Sandinista ya tenía el poder y era un gobierno que era muy bien mirado por muchos países del mundo. Posteriormente, el año 90 aproximadamente, mi invitado se sale del gobierno y forma junto a otros en lo que es el movimiento renovador sandinista, convirtiéndose en un opositor de lo que antes fueron sus aliados. Como tal, fue el año 2006 candidato a la presidencia de Nicaragua y posteriormente candidato a la vicepresidencia el 2011. Es abogado y economista. Buenas noches, Edmundo. Bienvenido. Un gran gusto. Un placer tenerte por acá. Bueno, muchísimas gracias y un gusto estar aquí en este programa. Creo que eres de los dirigentes políticos más importantes de Nicaragua, reconocido. También está con nosotros Rodi Reserve, que es director de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA. Buenas noches, Rodi. Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias. Y la idea es que, bueno, nos cuente Edmundo lo que está pasando hoy día en Nicaragua, cómo se ha dado todo este hecho, qué perspectivas puede tener la problemática nicaragüense, y Rodi, digamos, con todo su conocimiento sobre ciencias políticas, nos puede explicar cómo se producen un poco este tipo de movimientos y qué salidas también pueden tener. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Voy a partir con Edmundo, le voy a pedir a Rodi que nos espere un poquito, porque obviamente para que entendamos lo que está pasando actualmente, lo concreto es que se suspendió este diálogo que se había iniciado hace un par de semanas atrás. Hay que recordar primero, digamos, que tenemos 35 días aproximadamente de confrontaciones, de manifestaciones en Nicaragua. Estos 35 días han provocado 78 muertos, según la última información entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está ya en Nicaragua tratando de buscar una solución. Como dije anteriormente, el gobierno, poco complicado con todas estas manifestaciones, que no pensó que iba a hacer manifestaciones tan multitudinarias en todo el país, pidió a la Iglesia Católica un diálogo. Hoy, para el gobierno no resulta confiable la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se trazó una hoja de ruta que habla de adelantar las elecciones y que esto permita, digamos, que se elijan nuevas autoridades y que obviamente antes que complete el periodo, el señor presidente, la vicepresidenta, diputado y alcalde puedan cesar en sus funciones. Es así, ¿no? Así es, exactamente. Si me he equivocado, usted tiene todo el derecho de decirme se equivocó rotundamente. Bueno, con gusto. ¿Qué va a pasar? Porque obviamente se rompió el diálogo, la esperanza estaba
en que esta mediación de la Iglesia pudiera fructificar. ¿Es verdad que hoy día no le es confiable al gobierno, al presidente Ortega, la conferencia episcopal nicaragüense? Bueno, el diálogo está oficialmente suspendido. No cancelado, por la sencilla razón de que hay dos posiciones relativamente irreductibles. La última sesión del diálogo, que fue anteayer, la conferencia episcopal presentó una agenda para el mismo que básicamente implicaba lo que está como clamor en las calles, la redemocratización de Nicaragua, porque el régimen de Ortega interrumpió autoritariamente el proceso de construcción democrática en Nicaragua. El gobierno, desde luego, no acepta eso y el representante jefe del gobierno en el diálogo, el canciller Denis Moncada, lo calificó, la propuesta hecha por la Conferencia Episcopal Nicaragüense, como un intento de golpe de Estado suave, dijo. Bueno, lo que ocurre es que está en las calles la demanda articulada no solamente por los jóvenes, sino por los sectores que lo apoyan, de sectores medios, sectores populares, urbanos y rurales, de que Ortega se vaya. Es decir, el fin al régimen de Ortega. Eso es lo que está planteado en la calle y el régimen, la propuesta de la conferencia episcopal sencillamente reflejó ese hecho al presentar la agenda. Esa es la situación. Bueno, lo que plantea, lo voy a leer porque es lo que recibí como algo oficial. La agenda propuesta por la Conferencia Episcopal Nicaragüense, que es la mediadora, pero que también tiene un contacto directo con todos los movimientos opositores, especialmente estudiantiles, se centra en encontrar una ruta de democratización del país, que plantea una reforma parcial de la Constitución para acortar los periodos del presidente de la República, el vicepresidente, los diputados y los alcaldes, y establecer elecciones. No sé si hay un periodo para eso, ¿no? En esta hoja de ruta se estipula cuándo debería haber elecciones, 6 meses más, 1 año más. A ver, el planteamiento de la conferencia episcopal, que repito, insisto, recoge el clamor de la ciudadanía, lo que está planteando es una solución pacífica, obviamente democrática y constitucional al problema planteado por el régimen autoritario y la consecuencia de la masacre que se ha realizado en Nicaragua. Constitucional en el sentido de que la Asamblea Nacional en Nicaragua tiene la facultad de reformar la Constitución y acortar el periodo de Ortega y también de realizar las transformaciones que sean necesarias en el sistema electoral, porque ha perdido absoluta credibilidad entre la ciudadanía nicaragüense el sistema electoral para la realización de elecciones libres, competitivas y de confianza democrática. ¿Ortega esperaba esto? Ortega, porque a todos nos llamó la atención en esa primera reunión de diálogo ver a ese muchacho, creo que de apellido alemán, sí, Gerrit. Lester alemán. Lester alemán, que se lo planteó cara a cara y le dijo, no, nosotros estamos aquí para que usted se vaya. Exactamente, para negociar su salida. Le digo. No estamos a por otra cosa. Sí. ¿Tú crees que Ortega se esperaba esto? A ver, aquí hay dos consideraciones, Nacho. En primer lugar, la inevitabilidad del hecho, pero también a todos nos sorprendió el momento del hecho. La inevitabilidad venía dada porque todo régimen autoritario, de estabilidad autoritaria, termina en una represión masiva. A todos nos sorprendió el momento en que se presentó. Se juntaron diferentes agravios, particularmente en contra de la juventud. Ortega una vez más intentó reprimir selectivamente
como lo había venido haciendo a lo largo de 11 años, pero esta represión se encadenó con los agravios que Ortega había acumulado en contra de la sociedad nicaragüense, en contra de los campesinos, en contra de los sectores medios, y no tuvieron más los empresarios que respaldar, y hoy lo que está sentado frente a la delegación del gobierno de Ortega es lo que se ha venido en llamar Alianza Cívica por la Justicia y la Democratización. Por la justicia, porque es un clamor en Nicaragua, igual que la democratización, que se haga justicia en términos de los responsables, que se establezcan las responsabilidades y la penalización de los responsables de la masacre que ha ocurrido en Nicaragua. Yo te preguntaba esto porque tengo la impresión que Ortega pensaba que podía maniobrar, ¿no? Estableciendo una negociación o un diálogo, utilizando quizá en su pensar a la iglesia, y que podía pasar de esto y que a lo mejor podía dar algo, flexibilizar algo y volver, digamos, a seguir gobernando tranquilamente. ¿Crees tú que esa fue la intención de Ortega, utilizar el diálogo? Definitivamente que fue la intención de Ortega. La conferencia episcopal hace 4 años, exactamente el 21 de mayo del 2014, le había mandado una carta solicitándole una audiencia para que se estableciera un diálogo nacional en torno a lo que ya se veía venir como deterioro de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Ortega ni siquiera le contestó la carta, mucho menos le dio la audiencia que había solicitado la conferencia episcopal, y mucho menos estableció el diálogo nacional que oportunamente le había solicitado la conferencia episcopal de Nicaragua. Obviamente, Ortega, bajo la presión de la calle y la vindicta internacional a la que se había expuesto por la masacre de jóvenes, particularmente estudiantes, tuvo que ceder e invitó a la conferencia episcopal al diálogo que 4 años le había solicitado la conferencia episcopal, y que hubiese prevenido esta crisis si se hubiese actuado de conformidad con la agenda que entonces elaboró la conferencia episcopal. Okay. La agenda actual no es diferente a la que se le presentó a Ortega hace 4 años y que Ortega desoyó. Ok, tú estás diciendo algo que nosotros ignoramos. El mundo, el resto del mundo, ignora que en Nicaragua habían gérmenes ya, porque nosotros empezamos a ver Nicaragua con una cara diferente, con ojos diferentes, desde el 18 de abril, cuando se pusieron las manifestaciones. Y todos decimos, ¿cómo es posible que en este el país más tranquilo, uno de los países más tranquilos del continente, donde pareciera que todo se controlaba y que no había ningún problema político, de un día para otro esto se muestra totalmente diferente? Voy a ir al corte, vuelvo contigo, Rodi, para que un poco me explique cómo se producen estos movimientos de un día para otro. Ya volvemos. Te atrapen las deudas. Te damos cuotas y tasas bajas. Regresamos. Banco Azul. Llámanos al 2555-8000. La pastillita de Alka AD actúa directamente donde la diarrea se origina, cortándola de una sola vez. Alka AD y la diarrea se te fue. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Tan tuyo que siempre tienes súper ofertas. Hojuelas de maíz Dani 450 gramos, 1.45. Tupac gaseosa Coca-Cola 2,5 litros, 2.75. Papel higiénico Rosal Soft Plus 9 rollos, 2.75. Shampoo Pantene 400 ml, 4.95. Super Selectos, tu super.
Mi cabello está fuerte como nunca. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción de Pantene. Su fórmula provitaminas penetra en tu cabello dejándolo hasta 10 veces más fuerte. ¿De dónde viene mi fuerza? De mi pelo Pantene. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción. Porque fuerza es belleza. TCS, me gusta lo nuevo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Rodi es director de maestrías en ciencia política de la UCA, de nacionalidad haitiana. Ya, por eso que no va a hablar como hablamos los salvadoreños. Bueno, a ver, Rodi, ¿cómo se explica que una sociedad que supuestamente no está organizada, que no tiene partidos políticos ni liderazgo claro, ya para mover una sociedad determinada, de un día para otro aparezca, digamos, en ese tipo de ebullición que hemos visto? Esta pregunta es muy importante porque permite hablar de dos cosas que son importantes para estos tipos de movimientos, ¿no? Que es en realidad la fortaleza de los movimientos y a la vez la gran debilidad de los movimientos. Estos tipos de movimientos suelen nacer así, casi de la nada, pero siempre en realidad hay bases en la sociedad, agravios, ¿verdad? Como decía anteriormente. Hay motivos. Hay motivos, pero esos motivos que están en la sociedad necesitan canales para expresarse. En general, la gente no protesta, porque suele haber mecanismos institucionales. Por ejemplo, los partidos políticos hacen o deberían de hacer un trabajo, ¿verdad?, para recoger las demandas que tienen las personas y ponerlas en las instituciones públicas. Entonces, en la medida en que la gente percibe que los partidos lo representan, en la medida en que la gente siente que las organizaciones la representan, la gente no tiene motivo para protestar. Es lo mismo, por ejemplo, los sindicatos en las empresas, ¿verdad?, están para representar a la gente. Entonces, cuando existen estas cosas, la gente no protesta. Cuando existe la democracia, o si protesta de una manera normal, digamos. Sí, puede haber protesta. Pero son normales. Sí, aunque hay que diferenciar entre protesta y un movimiento social. Porque una protesta en general lo hace un grupo y puede haber distintas movilizaciones y motivos para que un grupo proteste. Pero cuando hablamos de movimiento social, estamos hablando de algo masivo que incluye un grupo, varios grupos heterogéneos que empiezan a veces por cosas que no tienen mucho que ver, ¿verdad?, con la realidad. De hecho, en Nicaragua eso empezó por una reforma de pensiones y es retomado por estudiantes que uno podría decir que no tiene mucho que ver en términos al menos en corto plazo con pensiones. Pero en realidad son los agravios, estos problemas que hay en la sociedad que no habían encontrado canales para expresarse y que saltan. Entonces, si los partidos funcionan, la gente en general no protesta. Pero suele pasar lo contrario, porque también la gente para protestar necesita experiencia de protesta. No se puede hacer movimientos
sociales y la gente no tiene experiencia organizando protestas. Entonces, por ejemplo, vemos, para poner el caso de Nicaragua, había habido experiencias anteriores, ¿verdad? Muy focalizada, por ejemplo, después de estas elecciones hubo un intento de movilizarse en contra del gobierno, duró un par de días, no prosperó. Por ejemplo, en el tema del canal, ¿verdad? Que las tierras que... El canal la gente, que un empresario chino va a hacer... Sí. Hubo gente que empezó a organizarse a protestar, pero no prosperó. Pero una cosa es que a medida que se van dando esas experiencias, la gente va aprendiendo a organizarse. Y en este aprendizaje es cuando de repente surgen estos movimientos sociales y la gente dice, no se sabe de dónde salen, pero salen. Tú dijiste que estos movimientos tienen fortalezas y tienen también debilidades. Me imagino que la fortaleza es básicamente los motivos que se dan para aglutinar una cantidad de gente totalmente heterogénea, totalmente diferente. Y las debilidades es que las diferencias que existen dentro de este gran grupo, el día de mañana puede que no tengan un destino común. Claro, entonces, y parte de la fortaleza es que al surgir y no son controlados por nadie, entonces son es más difícil manipularlos. Ya. Entonces la gente está en efervescencia, está en la calle y toma la calle y a veces por cosas totalmente diferentes. Eso es una fortaleza. Pero la gran debilidad, como decías, es que estos movimientos también depende de que se mantenga en el tiempo. Pero esto es paradójico. Como no suele tener un grupo que lo domina, que lo lidere, que lo articula, entonces mantenerse en el tiempo es complicado. Entonces los gobiernos suelen apostar en que el tiempo al final va a terminar a hacer que desaparezcan los movimientos. Correcto. Pero ahí también está el otro juego. Los movimientos subsisten en la medida en que permanezcan en el tiempo. Las condiciones. Las condiciones. Entonces es una carrera entre dos grupos, ¿verdad? El gobierno apostando que el tiempo va a hacer desaparecer el movimiento y el movimiento apostando en que cada día que pasa más gente se va a ir sumando al movimiento. Ok. ¿Cómo ves tú este movimiento? O sea, tú eres nicaragüense, tú conoces exactamente todo lo que ha pasado y cómo se forma este movimiento. ¿Tú crees que este movimiento, que creo que tiene una gran importancia a los estudiantes, ¿no? No sé si están organizados los estudiantes, hay algo, pero ¿qué futuro le ves a este movimiento popular hoy día que está tratando de votar el régimen de los Ortega? Bueno, habría que señalar, a propósito de lo que ha mencionado Rodríguez, lo siguiente, que aquí se juntaron varios agravios en contra de los campesinos, agravio en contra de los sectores medios, agravio en contra de los estudiantes. Dame una idea. Bueno, por ejemplo, los estudiantes resentían, pero rumiándolo a solas, el control mafioso que ejercía la juventud sandinista, en las universidades, y para acceder a una beca o facilitar una matrícula tenías que inscribirte en la juventud sandinista. Ese es un ejemplo. El acceso a los programas sociales, ya sean urbanos de distribución de láminas de zinc o acceso a la distribución de vacas, de cerdos, de gallinas, si no pasabas a través de la carnetización en el frente sandinista, era prácticamente imposible acceder. Y así todos los sectores tenían agravios acumulados. La diferencia, a propósito de la sostenibilidad de esta protesta, Nacho, y lo que ha dicho Ronnie, es que aquí se ha encadenado, se ha articulado con la demanda democrática. De la demanda democrática solamente éramos portadores los partidos políticos, los dirigentes políticos, con la total prácticamente ignorancia
del conjunto de la ciudadanía, pero aquí se ha articulado con la demanda de democratización. ¿Por qué éramos portadores del agravio político? Porque Ortega suspendió la participación de los partidos opositores en cualquier tipo de competencia política. Después del de hecho, en la última elección compitió solo prácticamente. Solo con los partidos subordinados, pero claro. Lo comentábamos antes, en Corea del Norte existen 5 partidos. Claro, pero todos los partidos son satélites y subordinados del Partido Comunista, como existían en Bulgaria o en la República Democrática Alemana o en el caso de Checoslovaquia. Es decir, régimen de partido único, con un único partido, que yo conozca el caso de Cuba y pocos casos más. Es decir, los regímenes de partido único normalmente tienen partidos pequeños, subordinados, satélites del partido principal. Eso fue lo que ocurrió. Ortega en el 2016 excluyó: mi partido político no tiene personalidad Movimiento Renovador no Sandinista. puede competir, ningún partido de oposición puede competir, le suspendió la personalidad jurídica. Entonces, ese fue el agravio político. Y de hecho, Edmundo, sí, casi ningún, aparte de los Ortega y alguien más, todos los dirigentes que fueron del movimiento sandinista, que fueron los que votaron a los Somoza, no están. Bueno, pero aquí es bien importante lo siguiente. Durante esta segunda etapa de Ortega en el poder, se ha dado un proceso de orteguización, de privatización orteguista del Frente Sandinista, que ha conducido a la exclusión de los cuadros históricos aún danielistas. Esa exclusión de los cuadros históricos del Frente Sandinista, no solamente la división que representamos nosotros, que fue a inicios de los años 90, el movimiento renovador sandinista, esa exclusión de los cuadros históricos del Frente Sandinista están en la calle, porque los cuadros históricos tienen hijos y tienen nietos, y los nietos y los hijos están protestando en contra de Ortega. Es decir, también se dio un proceso de exclusión política, no solo frente a los sectores democráticos, sino también dentro del propio Frente Sandinista. ¿Cómo califica la actitud de Ortega y unos pocos? ¿Traición a los principios de la revolución? A ver, Ortega es sencillamente, Nacho, un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero y del dinero por el poder. Y es un proyecto, además, familiar y dinástico, que escarba en la historia de Nicaragua, en la mente de todos los jóvenes, de toda la población nicaragüense, por la dinastía somocista. Es volver al pasado. Exactamente. Bueno, voy al corte. Cuesta entenderlo. ¿Cómo una persona que luchó por todo esto, una cantidad de cosas que ocurrieron en Nicaragua, llega al poder a hacer lo mismo? ¿Es que creerá Ortega que a los nicaragüenses les gustan los regímenes opresores? No puede ser, porque la sociedad nicaragüense se levantó contra Somoza. Hoy se está levantando contra Ortega. Vamos al corte, ya volvemos. Conozcan a María y Daniel. Les toca la prueba del inocente bebé. ¿Pasarán el reto Head & Shoulders? La caspa puede debilitar el cabello, pero con el nuevo Head & Shoulders con cafeína, el cabello crece fuerte y hasta 100% libre de caspa para cuando más lo necesitas. Prueba superada gracias a Head & Shoulders. Pantene, 3 minutos milagrosos. Nuestro mejor acondicionador diario. Ahora en sachet. Tu cabello más suave y brillante. Pídelo ya en tu tienda a solo 15 centavos. Vive con Costavi BRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa.
Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. En el mundo súper, la vida funciona a toda marcha. Y si algo llegaras a necesitar, solo tendrás que acercarte a nosotros y te diremos como siempre, sí, lo tenemos. En Super Repuestos, trabajamos para que sigas avanzando y que todos puedan estar siempre donde quieran estar. Super Repuestos, donde compran los expertos. Bienvenidos a la nueva era. Bienvenidos a TCS Plus. Música, redes sociales, temas juveniles y entretenimiento. Iniciando invasión. A cocinar. Nosotros les exponemos las diferentes ideas. Usted juzga, usted busca su propia verdad. Noticias TCS Plus. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con el sistema FedeCrédito, tus sueños se harán realidad hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Cuando estás acostumbrado a tus comodidades y de repente surgen imprevistos, sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para resolverlos. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te ofrecemos el pago de remesas familiares para que los que cuidan de ti desde el extranjero puedan consentirte hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, a ver, Rodi, ¿cómo se explica esto? Y se lo preguntaba antes a Edmundo, que alguien que lucha por principios termina rompiendo totalmente sus ideales y se transforma en lo mismo por lo que él luchó. Y yo le preguntaba a Edmundo, ¿será que creen que la sociedad le gusta eso? Porque yo he escuchado algunos políticos autoritarios que dicen, no, es que a la población le gusta sentir la mano de un presidente que tiene mano dura o que actúa como un padre. No es que a la gente le guste. Esto es un caso de escuela. Yo creo que tenemos que estudiarlo más en América Latina, porque eso parece cíclico, ¿no? Los pueblos vuelven a las mismas historias y el caso de Nicaragua en este sentido que estás planteando. Y es el tema de cómo se puede aliar las debilidades institucionales con las necesidades de la gente. Porque si hay algo en este sentido es el clientelismo. Entonces hay dos formas al menos básicas en que los políticos pueden relacionarse representando a la gente. Uno es que lo hagan de forma programática. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa por ejemplo, ofrecer construcción del país a través de ideas. Por ejemplo, sistemas educativos, sistemas de salud, construir hospitales, ¿verdad? Que funcione el sistema de salud. Eso es como programático. Y esto cuando el político se relaciona de esta manera con la gente, obviamente la política sale muy cara.
¿Por qué? Porque es mucho más caro, por ejemplo, construir un sistema de salud que funcione a que lo se haga de manera clientelar, que es la otra forma, que es la gente llega y le doy dinero para que pague el bus y vaya al hospital. O que yo lleve una campaña de salud con amigos médicos hacia las comunidades. Entonces, cuando el político se relaciona de esta forma con la gente, la política es mucho más barata y no es por nada que, por ejemplo... Es mucho más barata, pero no tiene mucho futuro. No tiene futuro. Por eso, por ejemplo, no sé, en América Latina típicamente no hay impuestos altos. ¿Por qué? Porque la forma como los políticos se relacionan con la gente es a través de soluciones de problemas tangibles que la gente le agradece y obviamente el político tiene una ventaja con eso porque apunta a los nombres y de esta manera puede chequear el comportamiento político de esta gente después. Entonces, cuando el sistema se basa sobre el cliente de manera clientelar, entonces esto genera la necesidad de promover un vínculo personal entre el político y la gente. El personalismo y después los intereses y todo eso. Entonces es él, es su familia, él es el bueno, la familia es la buena, es la que está pensando en el país, no el partido, no el proyecto, correcto, no el sistema político. Ahora, Edmundo, ver hoy día lo que pasa en Nicaragua simula lo que pasó en la lucha antisomocista. Bueno, la barricada. Sí, tu pregunta se conecta con lo que acaba de decir Rodi. Sí. La política personalista, caudillesca, puede ser más barata a corto plazo frente a la política programática, la política institucional. Pero a largo plazo, la política programática, la política institucional es bastante más barata. Te quiero contar la siguiente experiencia. Claro que lo es, o sea. Claro, pero Somoza tenía una política personalista, a propósito de lo que estás comentando vos, de la barricada, tenía una política personalista, caudillesca, que respondía a la debilidad institucional, iba dando él los beneficios casi en términos personales, caudillescos. Agradézcamelo a mí, no al Estado. Claro, pero por ejemplo, en 1977, después de 20 y tantos años de crecimiento económico bajo un régimen autoritario, que era el de Somoza, Nicaragua tenía entonces un ingreso per cápita que representaba el 80% del de Costa Rica. El 80% del de Costa Rica. Hoy, después de 25 años de crecimiento económico, por los costos destructivos de la revolución, de la guerra civil y de todo eso, el ingreso per cápita de Nicaragua no llega a la quinta parte del de Costa Rica. Es decir, a largo plazo, la política basada en instituciones, en programas, en ideas, termina siendo bastante más barata. Es la política sólida. Exactamente. La que busca futuro. Sí, y yo espero, y acabo de escribir un folleto de que tenemos que evitar otra transición catastrófica, pero antes de que surgiera esta crisis, yo espero que no tengamos una nueva transición catastrófica. Hasta el momento no ha habido destrucción de activos en Nicaragua, pese a las barricadas, a los muertos, a la masacre. Quiero ir al próximo bloque a eso, pero explícame, Edmundo, porque, visto El Salvador, Nicaragua era el país sin delincuencia, Nicaragua estaba creciendo más que El Salvador en los últimos años, y los empresarios contentos. Los empresarios salvadoreños que están yendo bastante y que invirtieron bastante en Nicaragua, contentos. Allá se puede trabajar. ¿Qué tan verdad era todo eso? Bueno, ciertamente Nicaragua tiene niveles de seguridad ciudadana muy superiores a los que tiene el Triángulo Norte. El Salvador
Honduras y Guatemala. Y los teníamos en democracia. Y ahora bajo un régimen que ha derivado a una verdadera dictadura. Pero los teníamos, esos niveles de seguridad en democracia. Nicaragua crecía. Y también con Somoza los tenían. Claro, y Nicaragua crecía en democracia. Nicaragua creció desde 1993 hasta el 2007, es decir, durante 14 años, a los mismos niveles que ha crecido con Ortega, y lo hacíamos en democracia. Entonces, yo puedo entender que el hecho de que Ortega no haya vuelto a las confiscaciones de los años 80, allanó su entendimiento con el sector privado nicaragüense. Pero esa alianza se rompió porque el sector privado, como lo acaba de decir el presidente del Consejo Superior de la empresa privada durante el diálogo nacional, acompañó al régimen de Ortega en todo lo bueno y lo malo hasta el 18 de abril. Pero desde entonces ¿Qué no tan es verdad responsable. era lo que se ha dicho? Yo lo he escuchado 1000 veces. No, si en Nicaragua se pueden hacer negocios. Claro que hay que darle su parte a los Ortega. Si tú das la comisión respectiva, tú puedes trabajar tranquilamente y crear la empresa que quieras. ¿Sí? Bueno, ocurre que con Ortega... ¿Es un millonario Ortega? Definitivamente que sí, porque en base a la cooperación petrolera venezolana, es más, no solamente es millonario, nadie maneja más liquidez en toda Centroamérica, y yo creo que incluyendo a Panamá, nadie maneja más liquidez que el grupo económico de la familia Ortega. Es decir, con Ortega te podías entender porque no había partidos políticos, no hay asamblea nacional, pero también con Ortega las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y hoy todos los empresarios extranjeros o nicaragüenses están con la expectativa de lo que pueda pasar en Nicaragua. Antes del corte, porque creo que me quedan pocos minutos de este bloque, explícame qué pasa con la Fuerza Armada, para poder hablar en el próximo bloque más tranquilamente de las perspectivas que puede tener Nicaragua. ¿Qué pasa con la Fuerza Armada que de un día para otro, que no se metió a esto a reprimir y que dice nosotros estamos fuera de esto? A ver, una cuestión es la policía, que Ortega ha logrado más control y ha sido parte muy fuerte de la represión. Y además ha amparado a las fuerzas paramilitares del orteguismo en cuanto a la represión. Otra cuestión es el ejército, y el ejército se ha pronunciado en 2 ocasiones, y los 2 pronunciamientos han revelado tácitamente de que no se va a prestar para reprimir, porque ambos planteamientos, ambos comunicados han dicho 2 cosas: que el mandato constitucional del ejército es proteger las instalaciones vitales para el funcionamiento del país, puertos, aeropuertos, etcétera, y la defensa de la soberanía nacional. Si el ejército se mantiene en esta posición de neutralidad activa en relación al conflicto que está planteado, Nicaragua tiene la posibilidad de un desenlace pacífico y democrático. Bueno, lo dejamos ahí. Porque la Fuerza Armada queda en una situación muy especial. Todos sabemos que una persona con la característica dictatorial y autoritaria de un presidente como Ortega hubiera hecho uso de la Fuerza Armada, y normalmente en todos los países la Fuerza Armada obedece al presidente en el supuesto, digamos, que la Constitución le permite actuar en caso de excepcionalidad. ¿Se podría decir que la Fuerza Armada está como una reserva? ¿Se está constituyendo en una reserva moral? Hoy por hoy es una reserva democrática del país. Democrática. Vamos a ver. Vamos al corte y volvemos rápidamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas.
porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Para encontrar lo que quería, tenía que empezar y no quitarme ese objetivo de mi mente hasta que lo logré. Ahora sé que se puede. Integral. Somos gente que va más allá. Todo comenzó con una idea. Contar con algo propio. Creí que era posible y pude lograrlo. Integral. Somos gente que va más allá. Noticiero Univisión, edición estelar. Las noticias de la comunidad hispana y el acontecer mundial al instante. La niña de 12 años que causó el tiroteo en un salón de clases en una escuela de Los Ángeles dijo que el arma se disparó accidentalmente cuando la mochila en la que la llevaba cayó al piso. Con Jorge Ramos e Ilia Calderón. El padre de 3 jóvenes víctimas de los abusos cometidos por Larry Nassar se lanzó sobre el acusado en la corte. Noticiero Univisión, edición estelar. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche por TCS Plus. Te da más. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Vive el Mundial 2018 con COSAVI DRL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos. Vive con COSAVI DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, Rodi, ¿qué perspectivas puede tener, qué salida puede tener la situación nicaragüense? Por lo que se ve, ¿no? Parece ser que la cabeza visible, digamos, de todo eso podría terminar saliendo antes de lo previsto. El caso, ¿A ti te parece que la posición de la conferencia episcopal nicaragüense, que creo que incluso ahora algunos obispos y cardenales recibió amenazas de muerte, de que se adelanten las elecciones y que se haga una reforma para adelantar las elecciones y se vaya Ortega y se vaya, digamos, los diputados y vuelvan nuevas autoridades, ¿es la solución? Lo que pasa, empezamos hablando de los movimientos sociales. Sí. La solución en este tipo de situaciones se impone, ¿verdad? Y los grupos que tienen mayor capacidad de, en el momento de paralizar o de reprimir, si es el caso del gobierno, imponen la solución, ¿verdad? En este sentido, viendo, obviamente desde fuera, y es una situación en desarrollo, viendo la constelación de fuerza, uno podría pensar que lo tiene muy difícil el gobierno.
¿verdad? Lo tiene muy difícil. Muy difícil mantener. ¿Tú ves que Ortega va a tener que ceder y decir, me voy? Yo creo que lo tiene difícil, ¿verdad? Obviamente eso hay que decirlo con cautela porque es una situación en desarrollo. Y a veces con este tipo de movimientos, otra chispa puede hacer disparar la situación en otra línea que uno no puede prever. Pero por lo que se ve hoy por hoy, hay una serie de fuerzas vivas en Nicaragua que parece que tendrán la capacidad de empujar a un rincón al gobierno, en el mejor de los casos con elecciones anticipadas. Pero sí. La pregunta es si la solución para la democratización de Nicaragua o el tema de, por ejemplo, grandes crecimientos, pero mala redistribución, claro. Eso se resuelve con solamente la salida, es decir, construir la democracia y fortalecer Correcto. la institución. Una cosa es la salida, otra construir lo que se quiere. Es diferente. Es increíble, digamos, yo estaba viendo en la mañana un video de lo que fue el segundo, porque hubo dos días de diálogo. El segundo diálogo y uno de los muchachos jóvenes, que son increíbles, estos muchachos nicaragüenses, le dicen la cara, en el segundo diálogo no fue Ortega ni la primera dama, vicepresidenta, pero estaban todos los restos de funcionarios del gobierno y un muchacho les dice a todos ellos, a todos ustedes, les dice, usted señor director de la policía, usted no sé cuánto, usted, arrepiéntanse ya y cambien, porque ustedes no van a caber en el avión de Ortega, no caben todos en el avión de Ortega, así que arrepiéntanse ya, porque yo les puedo asegurar que ustedes van a ser juzgados por genocidio, por masacres, por muertes, si no hoy día cambian decididamente. Veamos qué dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En cuanto a la salida política a esta situación, hemos insistido que la misma debe ser electoral, sin exclusiones, sin inhabilitaciones, con un proceso electoral justo, claro, transparente. De hecho, nos encontrábamos abocados a ello, en un proceso negociador que tenía por objetivo alcanzar este resultado, hacer realidad las recomendaciones que en su momento realizara la misión de observación de la OEA para sanear el proceso electoral nicaragüense. No hemos visto a nadie, ni organización ni autoridad electoral, que haya hecho recomendaciones más profundas y de sustancia que las que surgieron de ese informe. Hacerlo realidad es fundamental para la democracia en Nicaragua. Cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente. Cuando la sociedad está polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano, el pueblo. Es necesario también dejar algo claro. Hemos hablado sobre prácticas antidemocráticas de algún actor de la oposición. Y sobre todo nos referíamos a una, a la mentira, que es la práctica más antidemocrática. Se ha mentido procurando ocultar nuestra condena a asesinatos de manifestantes. Se ha mentido respecto a nuestras gestiones para la visita a la CIDH. Se ha mentido respecto a nuestra posición sobre el informe de la CIDH. Se ha mentido sobre nuestra posición respecto a elecciones adelantadas en Nicaragua. Se ha mentido sobre la existencia de acuerdos secretos con el gobierno cuando todos los acuerdos e informes de la misión de observación electoral sobre los procesos electorales. Esta parte última se refiere a informaciones que pensaban que la OEA no estaba actuando como tal, no estaba defendiendo a la población nicaragüense, etcétera, pero lo principal es lo que dice él, coincide plenamente con la posición de la Conferencia Episcopal Nicaragüense de que la única salida es electoral. Definitivamente, y eso es lo que está planteado, no solamente por la Conferencia Episcopal Nicaragüense, sino también por la oposición y por los que están ahí sentados representando al sector que no es el gubernamental, lo que se ha venido en llamar Alianza Cívica por la Justicia y la Democratización, que está encabezada por los estudiantes, pero de la cual participa el sector privado, representantes de la sociedad civil, de los afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua, de las poblaciones indígenas y del sector campesino. Esa alianza está reclamando justicia y también democratización. Perdón, están los misquitos Somos y Rama. Sí, claro, exactamente. No me diga. Claro. Esos son duros. No, exactamente. Forman parte
los afrodescendientes del Caribe de Nicaragua y las poblaciones indígenas de origen Misquito, Rama y Sumo. Sí. Electoral. Pero ¿usted cree que Ortega, usted conoce muy bien a Ortega y conoce muy bien a quien está hoy día cerca de Ortega, ¿cree usted que se le va a doblar la mano? La correlación de fuerzas, tal como lo señalaba Rodi, la correlación de fuerzas es abrumadoramente mayoritaria en contra de Ortega. Si además incluimos ahí al sandinismo histórico que ha sido excluido en el proceso de privatización orteguista del aparato del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es decir, Ortega no cabe en una salida institucional, electoral, pacífica y democrática, pero el sandinismo es inevitable en esa salida si queremos volver a condiciones de estabilidad, en este caso democrática. El problema siempre es la salida de un dictador. El problema es la salida. Sale vivo, sale muerto, sale para ir a una cárcel o sale a un exilio. O la chilena, que votaron por el no y salió Pinochet. ¿Cree usted que Ortega puede aceptar esa fórmula, seguir viviendo en Nicaragua, pero seguramente, digamos, los nicaragüenses le van a reclamar? Porque yo creo que allá era más difícil lograr que Pinochet pagara su culpa. Bueno, pero yo creo que está dentro de las opciones de Ortega contemplar en el marco de una negociación, que es lo que está planteado en el diálogo actualmente suspendido, pero no cancelado, él tendrá que considerar esa opción de quedarse en Nicaragua en condiciones que serán objeto. ¿Cómo justificaría el día de mañana su poder económico? Bueno, lo que ocurre es que también en la salida planteada, constitucional y legal y democrática y pacífica, bueno, habrá que revisar también todas las situaciones de corrupción que han habido. ¿Y una amnistía por el caso de todos estos muertos, esta represión? Yo creo que Ortega quiera quedarse para el tiempo después de ir a la cárcel. Nicaragua ha tenido una gran capacidad de reconciliación y de perdón. Se demostró cuando en las negociaciones de paz, después de la guerra civil de los años 80, fuimos capaces de perdonarnos y reconciliarnos bajo el gobierno de Violeta Chamorro. Yo creo que esa es una reserva moral, democrática, política, de grandes implicancias, el hecho de que Nicaragua ha tenido una gran capacidad de reconciliación y de perdón. ¿Están preparados los opositores para gobernar Nicaragua? Yo estoy absolutamente convencido que sí, que estamos preparados, sobre todo porque se ha articulado una agenda democrática en las cuales se sabe exactamente la ruta a seguir para tener estabilidad democrática y crecimiento económico. Edmundo, te agradezco muchísimo que hayas estado en mi programa. Sé que te están requiriendo de todas partes del mundo porque eres una voz más autorizada para poder hablar de lo que está pasando hoy día en Nicaragua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gran gusto. Un gusto tenerte por acá y espero que no sea la última vez tenerte. Gracias, Rodi. Muchísimas gracias. Creo que tu aporte ha sido muy importante con el conocimiento que tienes de lo que es el movimiento social, los movimientos sociales y cómo se da la política en tiempos de crisis. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pase muy buenas noches.